Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues espero de corazón que los vídeos os ayuden y además os doy la bienvenida. Espero de corazón que los vídeos os gusten, os lo digo de corazón. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís, y si os gusta, pues darle a like. Vamos a pasar a decir el nombre de la persona ganadora de esta semana, que es Paz Mesías. Bueno, espero de corazón que estés contento, contenta, no sé si eres hombre o mujer, y recordarte que tienes que ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información, y allí pactamos de qué manera poder realizar esa consulta de una pregunta totalmente gratuita conmigo. Así que Paz Mesías, felicidades una vez más, espero tu correo. Bien, y ahora sí, ahora vamos a pasar al interactivo que tenemos en esta semana, que es el consejo semanal. Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la estrellita de color azul lila, y la opción número 2, que es la estrellita de color naranja. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, así que si no lo tenéis claro, podéis pausar el vídeo con tranquilidad y escoger aquella opción que os resuene más. Podéis ver una o dos opciones, como os digo siempre, pero es muy importante que os quedéis con aquello que tenga una resonancia para vosotros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a apartar esta opción, vamos a dejar aquí en un ladito, vamos a colocar que se vea bien. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 1, estrellita de color azul, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís, y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué consejo hay canalizado para mí esta semana? Bueno, fijaros, en este caso nos salen la carta del mago, la carta del sol y la carta del juicio. Estas 3 cartas nos están hablando a nivel generalizado que estáis en un momento en el que se están iniciando situaciones nuevas en vuestra vida, o incluso un proyecto o un trabajo, o incluso pues cosas que hacía bastante tiempo que estabais esperando que se materializaran o que se pudieran llevar a cabo. Es posible que durante esta semana realmente empecéis, o bien empecéis de forma física ya, o se hagan movimientos lo suficientemente importantes como para que eso se manifieste en breve, ¿de acuerdo? Sí que es verdad de que ahora sí que es el momento de llevar adelante esta cuestión, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir que puede ser para cada uno de vosotros en diferentes situaciones, pero vais a poder identificarlo, porque aquí hablan de ese momento, de ese proceso, ¿de acuerdo? Es importante también que entendáis que, por ejemplo, empezando con esta carta, que es la carta del mago, nos estarían diciendo que es un momento que no solamente tenemos que centrarnos en que vamos a iniciar algo o se va a mover algo en lo que vamos a empezar, sino que además nosotros estamos totalmente capacitados para poder realizar eso, ¿de acuerdo? Lo que sea, proyecto, trabajo, inicio de relación, lo que sea, ¿de acuerdo? Estamos totalmente capacitados, es más, tenemos la experiencia y tenemos el conocimiento para poderlo llevar a cabo, con lo cual si te pones nervioso, nerviosa, si piensas que no vas a poder gestionar esto o llevarlo para adelante, quítatelo de la cabeza, porque son más miedos mentales que no la realidad de las capacidades que tú realmente tienes para poder desempeñar esta situación. Con lo cual, importantísimo tomar en cuenta lo que nos está diciendo este mago, ¿de acuerdo? Que estamos totalmente pues capacitados y que no tengamos ningún miedo ni inseguridades a llevar a cabo esa cuestión que tenemos por delante, porque vuelvo a repetir que hay preparación suficiente para poder hacer eso, con lo cual debemos de dejar un poco al lado esas ideas mentales que muchas veces nos
nos asedian y no nos dejan estar lo suficientemente tranquilos, ¿de acuerdo? Entonces, importante tener en cuenta esto, ¿bien? Lo segundo es que tenemos un sol maravilloso que nos habla de una plenitud, de algo que realmente ya se manifiesta y que está ahí y que lo podemos tocar y que podemos disfrutar de ello, ¿de acuerdo? Claro, si nosotros vamos a estar asustados o vamos a estar preocupados por esa situación, que yo siempre digo que no hay que preocuparse, hay que ocuparse, que son dos cosas diferentes, pero si vamos a estar en esa tesitura, la verdad es que no lo vamos a vivir con toda la intensidad, la felicidad y la plenitud que podemos realmente conectar con esta semana, ¿no? Con esta situación. Si nosotros estamos ahí pendientes de lo que puedo, lo que no puedo hacer, si soy capaz, si no soy capaz, ahí no vamos a disfrutar de todo el proceso que vamos a tener, con lo cual importantísimo que soltemos ahí esas ideas y que veamos o que nos enfoquemos en ese disfrute del momento que estamos experimentando, viviendo, ¿de acuerdo? Tanto si es algo que se materializa ya, como os decía, o es algo que empezáis a mover realmente fichas para que eso se materialice en breve, ¿de acuerdo? Pero que ahora sí que podríamos decir de que es de verdad, de que esto realmente se está de alguna forma manifestando, ¿no? Que ahora sí que está empezando a tener un peso importante y vamos a poder realmente hacer movimientos respecto a esta situación. Y otros, evidentemente, lo que van a tener es la materialización de la situación. Esto va a depender del proceso de cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? Fijaros que la última carta es la carta del juicio. Para mí es como que os vais a acabar dando cuenta de que ese miedo, esa inseguridad, ese susto del principio que le coge a uno, que a lo mejor, aunque esté deseando que pase algo, cuando lo tiene delante, es como que se asusta o no sabe cómo, digamos, sostener esa situación, aunque tenga muchas ganas, porque a veces tenemos muchas ganas de algo y cuando se presenta de golpe nos quedamos un poco como, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Y es porque hay una parte de nosotros que tampoco está acostumbrada a que las cosas vayan rápidas o las cosas sucedan cuando uno a lo mejor no se lo espera, ¿no? Entonces es un poco como ese susto del principio, en vez de quedarnos ahí, pues como que darle la vuelta y ver la felicidad y la plenitud que eso nos puede traer, ¿no? Y que al final es un poco como que podemos hacer eso, podemos llevarlo a cabo, no es tan complicado como a lo mejor nosotros nos lo queremos montar mentalmente. Sí que es cierto que en muchísimas ocasiones entramos en ese tipo de conflictos, digamos internos, de no saber muy bien cómo gestionar determinadas situaciones, pero sí que es verdad de que este juicio nos va a ayudar a ver que la situación es mucho más transparente, mucho más clara, mucho más, digamos, benéfica para todos nosotros de lo que podíamos llegar a imaginar. Por eso es algo que tenemos un poco como que tener en cuenta, ¿no? Esta situación que se puede dar, en vez de vivirla desde el miedo o la inseguridad, vamos a vivirla desde el disfrute y desde la plenitud, que esto es algo que deberíamos de practicar más a menudo, ¿bien? Así que yo creo que el mensaje es potente, es interesante desde el punto de vista en el que, bueno, pues nos están diciendo de algún modo que es una situación que nosotros deberíamos de plantearnos disfrutarla lo máximamente posible, y sobre todo es un momento en el que, como os decía, se inicia algo que o bien estabais esperando ya algunos de vosotros desde hacía tiempo, o es algo que no os lo esperáis. También podría ser esta opción, que fuese algo que no os esperáis, pero que es algo que en el fondo deseabais que sucediera, ¿bien? También podría ser algo así. De un modo o de otro nos dicen que es una situación muy positiva, muy benévola para todos vosotros, que es mucho más, digamos, sencilla y fácil de lo que podáis tener de manera mental en la cabeza, y que sobre todo disfrutéis del proceso. Quizás he repetido mucho lo de disfrutar porque quiero que entendáis que parte del proceso
que os toca hacer a los que os ha salido esta opción es aprender a vivir las cosas desde un lugar distinto al que estáis acostumbrados, que es siempre con una cierta inseguridad, como no confiando al 100% de que las cosas os puedan fluir e ir bien. Es como intentar hacer las cosas desde un lugar diferente, desde la confianza, desde vamos a fluir con esto, no voy a adelantarme a los acontecimientos y me voy a permitir vivir esto desde un lugar distinto, ¿de acuerdo? Y realmente esto es lo que nos está, o lo que nos estaría diciendo en este caso esta primera opción. Vamos a sacar una carta más de este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Os han caído varias cartas, ¿eh? Y esta se ha dado la vuelta, así que vamos a dejar esta. Ya no voy a barajar más. Bueno, fijaros. Nos sale la carta de Leitzi y nos dice revelación. Bueno, fantástico, porque viene a coalición con lo que estábamos hablando de las 3 cartas del tarot que nos ha salido. Es una situación en la que se revela algo que para vosotros es de suma importancia. Estoy prácticamente convencida de que va a ser algo muy positivo, porque además si miramos esta carta, que es un 28, que sería un 10, y si lo reducimos nos va a quedar a un número 1, nos habla de un inicio, de un principio, de algo con mucha fuerza, algo que viene con muchas ganas. Sí que es verdad que este 2 nos hablaría de la dualidad que puede haber, de la falta de confianza, de confiar en que eso va a ser bueno y que va a fluir bien, que es lo que trataba de deciros de alguna manera esta tirada, ¿no? Que confiéis, que no penséis en lo negativo y que simplemente fluyáis con lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y por otro lado, este 8 es el éxito, quiero decir, este 8 nos hablaría de ese éxito en esa situación, en esa nueva etapa que empezáis, en la que vienen cosas diferentes, se cambian las cosas para vosotros de forma positiva, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar y os haya podido orientar. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 2, estrellita de color naranja, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Cuál es el consejo que para mí he canalizado esta semana? Vamos allá. Bueno, fijaros, es una semana para que, digamos, meditéis, penséis las cosas, ¿de acuerdo? Hay situaciones que tienen que ver sobre todo con cosas del pasado, me viene mucho como que son cosas del pasado, situaciones que quizás se vuelven a repetir, o si no se vuelven a repetir es como que las recordáis con mucha fuerza y se os pide que observéis esta situación, ¿de acuerdo? Que la observéis para llegar a un equilibrio, porque esta carta de los enamorados nos estaría diciendo de que va a haber una dualidad y esta dualidad nos estaría hablando de que hay que llegar a un equilibrio con ella. O sea, no es cuestión de irse a un extremo o al otro, sino de llegar a un consenso. Como esto es algo contigo mismo, contigo misma, es importante que entiendas el mensaje, ¿no? Vas a ver las cosas desde una perspectiva, desde una situación distinta, pero además es que vas a poder también aceptar, pero aceptar de verdad. Cuando hablo de aceptación no hablo de sacrificio, hablo de aceptar de corazón determinadas situaciones que te han tocado vivir o experimentar, porque vas a entender cuál ha sido el propósito, cuál ha sido la misión de eso que has vivido, ¿de acuerdo? Entonces esto es para mí de vital importancia que lo entiendas. Bien, fijaros, vamos a empezar con la carta del ermitaño, porque esta carta realmente nos está hablando de una situación en la que nosotros vamos a tener que mirar hacia el pasado, además, profundizar en eso que nos ha sucedido, porque o bien vamos a repetir alguna situación
o estamos, mejor dicho, viviendo una situación que nos hace recordar a un pasado lejano, pero es un pasado que está ahí y que realmente es como que lo vamos a tener como muy latente, ¿no? Vamos a tenerlo ahí como si estuviera realmente pasando en nuestra vida. O bien exactamente porque es que está sucediendo, estamos repitiendo, o porque esto está tan presente, ha venido a nuestra mente, pero lo estamos viviendo emocionalmente de forma tan profunda que lo estamos viviendo en primera persona en este momento. Entonces va a poder ser las dos opciones, ¿de acuerdo? Para que entendáis lo que os quiero decir. Este ermitaño realmente nos habla de observar esta situación, tanto si la estamos viviendo como si la estamos recordando. Hay que mirarla de frente. Se nos pide que la miremos de frente para que nosotros podamos tomar conciencia y podamos mirar más allá si cabe, para entender, porque al final vamos a encontrar un sentido, ¿bien? Si para algunos de vosotros no encontrarais este sentido, que podría pasar esto, podría darse en algunos de vosotros, aunque yo creo realmente por las cartas que hay aquí, que al final sí que vais a encontrar ese sentido, ¿no? Pero no es tanto o sea, para que me entendáis lo que os quiero decir, no es tanto el entender o encontrar ese sentido, sino el hecho de entender que es momento de soltar esto, de soltarlo y de abandonarlo, porque en el fondo es como algo que tienes cogido, ¿no? Algo que te duele, que te produce dolor y que no lo sueltas porque lo tienes dentro, lo tienes incrustado dentro. Estamos hablando de que es un momento estupendo para empezar a mirar esto como que es algo que te ha estado de alguna manera durante muchísimo tiempo obstaculizando la posibilidad de hacer otras cosas en tu vida, de abrirte de otra manera a la vida, al amor, a las experiencias, y la única forma que tienes de poder soltar esto es aceptar y fluir y soltar, sobre todo, soltarlo, dejarlo atrás, dejar que esto se marche ya. No sigas aferrándote a esto, porque esto tampoco te está trayendo nada bueno. Quiero decir, es un poco como soltarlo. Y posiblemente cuando hagas este trabajo de soltar, cuando empieces a abandonar esto, vas a empezar a entender todo esto que te comentaba, ¿de acuerdo? Fíjate que la carta de los enamorados nos habla de esa dualidad, de esa situación en la que uno, por un lado, sigue aferrado a ese dolor, a ese sufrimiento, a aquella historia, aquello que sucedió, aquello que me dijo, aquello que me pasó, aquello que me hizo, ¿bien? Y otra parte de ti está tratando de soltar, de mirar hacia el futuro, de hacer otro tipo de cosas, pero mientras eso esté ahí, esto no te deja de verdad ir libre. Es como que no tienes la libertad de poder decidir qué quieres realmente hacer, porque esto te tiene atrapado o atrapada. Y esto es importante que lo entiendas. Entonces, estar en esta dualidad te lleva a que estés siempre o en un lado o en el otro. Y de este modo, pues no acabas de hacer ni una cosa ni la otra. Ni acabas de enfocarte en el futuro desde el punto de vista de que yo voy a tirar hacia adelante, voy a fluir con esto, tengo una serie de proyectos que iré viendo sobre la marcha cuando voy pudiendo llevarlos a cabo, porque la intención tiene que estar, las ganas de hacer las cosas tienen que estar, pero sí que es verdad que es como que se queda todo como un proyecto mental, ¿no? Todo en la parte mental, y luego no se acaba de materializar, o no se hacen pasos o no se dan movimientos, porque realmente tú vuelves una y otra vez a irte luego al pasado, a ese dolor, a esa frustración, y cómo voy a hacer yo esto, no me veo capacitado, capacitada, o si yo creo que estoy capacitado, capacitada, sucede algo para que yo vuelva a conectar con la inseguridad, y es siempre como una fluctuación, ¿no? Entonces, esta semana es una semana estupenda para soltar ese dolor, para plantearnos de forma seria qué cosas realmente nos merecen y no nos merecen la pena, en qué tenemos realmente que enfocarnos y en qué no, y sobre todo en soltar todo lo que nos haga sufrir, nos produzca dolor y sobre todo tenga que ver con cosas del pasado, cosas que hace mucho tiempo que estaban atrás. Esto no significa que cada uno de nosotros hagamos nuestro trabajo personal allá donde nos toque y como tengamos que hacerlo, pero sobre todo tenemos que hacer un trabajo, digamos, de soltar ese dolor, al menos
dentro de nuestras posibilidades. Cada uno vamos a nuestro ritmo, ¿de acuerdo? Entonces esta carta, como os decía, tiene que ver mucho con esa dualidad. Soltar esa dualidad e intentar equilibrarnos, llegar a un equilibrio, llegar a un consenso de los dos extremos nos va a venir maravilloso, os lo digo en serio. Esta última carta nos ayuda a hacer un proceso de aceptación. Aunque es una carta que se llama mucho, le dicen mucho, tiene que ver con el sacrificio, también evidentemente dependiendo de en qué situación y en qué contexto nos está hablando de la aceptación. Tienes la posibilidad de aceptar lo que has vivido, lo que has experimentado, y esto también te va a ayudar a entender y a comprender primero quién eres ahora, a dónde has llegado al día de hoy, porque tiene que ver mucho con estas experiencias, con estas situaciones que en muchas ocasiones no han sido situaciones agradables, ni situaciones todo lo amorosas y sobre todo fáciles que podrían haber sido. Entonces creo que debes de mirar, digamos, desde el corazón a esta situación, porque este ermitaño te va a ayudar a poder mirar desde una perspectiva también distinta. Si además los juntamos, es como voy a profundizar, pero voy a ver más allá de lo que he visto hasta ahora. Y lo que te puede suceder es que realmente entiendas, te venga una información y comprendas, ¿no? Bien, entonces todo esto que yo pasé tenía que ver con lo que yo ahora siento, pienso, a las conclusiones a las que he llegado. Era necesario pasar por ahí para que yo ahora tenga esta claridad mental, o tenga esta visión, o tenga esta forma de vivir o de mirar las cosas, ¿no? Al final un poco es como que te vas a dar cuenta de que todo era necesario. Esto que a veces digo yo de que todo es perfecto, que a pesar de que pueden pasar cosas dolorosas, luego es para un bien más alto nuestro. Esto solamente lo podemos ver cuando ha pasado un tiempo. En el momento es muy complicado, por muy trabajados que estemos, porque tenemos que recordar que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, y como experiencia terrenal pues tenemos algunas limitaciones, sobre todo cuando entramos ahí en el conflicto emocional, el ego y todo lo que se mueve ahí, nuestras heridas, etcétera, que no nos dejan ver con claridad ni poder, digamos, hacer esa visión de perspectiva, ¿no? De no estar dentro del dolor desgarrador que nos produce esa situación, ¿no? Entonces, importantísimo entender que esta carta nos habla de esa aceptación, de dejar de estar en guerra, en conflicto con ello. Bien, así que a mí me parece tremendamente interesante desde el punto de vista en el que nosotros podemos aprovechar energéticamente esta semana para entender y comprender esa transformación, ese cambio que nosotros podemos hacer, porque energéticamente, como estamos, vamos a estar más abiertos a poder mirar de una manera más profunda. Bien, poder hacer un trabajo de aceptación y de comprensión, y sobre todo equilibrarnos. Nos habla de llegar a un consenso a nivel interno con nosotros mismos, y hay que dialogar, hay que mirar de realizar ese diálogo interno que es muy, muy positivo. Bien, vamos a barajar este oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir, qué más quieren aportar a esta opción. Bueno, fijaros, nos sale la carta de Atenea, que nos habla del conocimiento. Bueno, me encanta porque al final, además es un número 5, nos habla de un cambio, de una transformación, además de forma profunda, porque fijaros que nos habla también de que a nivel emocional va a haber una integración. Ya no estamos hablando de un conocimiento o de una toma de conciencia nada más, sino de una integración emocional en nosotros. Esto nos va a llevar a que nosotros podamos hacer ese proceso de aceptación y de comprensión de que todo lo que nos ha llevado hasta este momento era tremendamente necesario o sumamente necesario para que nosotros estemos donde estamos ahora, ¿de acuerdo? Así que a mí me parece un mensaje excepcional.
Espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar y llegados a este punto, como siempre, quiero daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a ver este vídeo, agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo y bueno, recordaros que el viernes tenemos nuevo vídeo a las 2 del mediodía hora de España. Y si os apetece, pues ahí nos vemos este próximo viernes. Solamente me queda deciros que paséis estupenda y maravillosa semana. Nos vemos muy pronto. Un beso para todos.